En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios, que trae la vida del cielo a tu corazón. Ok, listo. Busquen entonces conmigo Juan capítulo 6. Miren, hermanos, coman Biblia. Amén. La Biblia es el alimento del espíritu. Las fortalezas mentales, las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios no vienen de afuera, vienen de adentro. ¿Ok? Entonces, con eso es con lo que nosotros tenemos que combatir. Y como Satanás sabe cómo es que funciona la cosa, claro, tira dardos desde afuera, pero que hacen, ¿verdad?, en tu mente una marca, y si tú no te encargas de borrar esa marca, vamos a decirlo de esta manera, con la verdad de la palabra de Dios, pues entonces de esa marquita empieza a hacerse una fortaleza. Así que hay que derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios con la palabra del Señor. Recuerden que el Señor dijo: no se olviden del poder de Dios y de las Escrituras. ¿Se acuerdan de esa predicación? Ustedes, le dice el Señor a los fariseos, ustedes están equivocados porque ustedes ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Las Escrituras no las debemos dejar de lado. Ok, antes de leer, voy a leer San Juan 6 del 16 al 21, pero yo quiero que usted diga conmigo el título de esto que vamos a ver hoy. En la tormenta, escrito está. En la tormenta, escrito está. Ok, ahora sí, en coro, 1, 2, 3. En la tormenta, escrito está. Amén. Ahora sí. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esta historia está en Mateo 14 y está en Marcos 6. Entonces, esta historia de Jesús camina sobre las aguas, Pedro camina sobre las aguas, los discípulos estaban en la tormenta, como quieras llamarlo. En la tormenta, escrito está. Está en Juan 6, Marcos 6 y Mateo 14. Usted tiene la tarea de ir a su casa y leerse la historia en los 3 evangelios. Amén. Ahora, nosotros vamos a reconstruir esta historia desde los 3 evangelios y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere con nosotros, con esta historia en la tormenta, aquí y ahora. Nosotros encontramos, y esto lo vimos la semana pasada, encontramos a los discípulos participando de un gran milagro. ¿Cuál era el milagro? El milagro había sido que el Señor acababa de mostrarse como el todopoderoso proveedor. Ese día terminó, ¿verdad?, ellos montándose en la barca, pero ellos acababan de ser partícipes de uno de los mayores milagros de provisión, en donde el Señor se les reveló, se les mostró como el gran proveedor.
Ellos estaban contentos y la gente que seguía al Señor no quería dejar al Señor. Es más, termina la historia de la multiplicación de los 5,000 diciendo que la gente quería hacerle rey. ¿Por qué querían hacerle rey? Porque este rey sí nos va a suplir las necesidades que tenemos. Y todos quisiéramos un rey que todos los días nos proveyera, ¿verdad? 5,000 porciones para desayuno, almuerzo y cena. Porque parece que ahí sobraron. ¿Cuántas cestas sobraron? 12 cestas después que habían comido toda esa gente. Ahora, todos estaban contentos. Uno se pone contento cuando termina esta historia. Pero dice la historia, y recuerden que la vamos a reconstruir desde los 3 evangelios, dice la historia que Jesús les dijo, esto está en Mateo, le dijo, miren, vayan, móntense en la barca, vayan al otro lado mientras yo despido a la multitud. ¿Quién se los dijo? El Señor los mandó. Los mandó a montarse en la barca y los mandó a irse al otro lado sin Él. Él les dijo, yo voy después. Bueno, no sé si se los dijo, pero se asume o se presume que se los dijo. Ahora, el Señor despide a la multitud, los discípulos van en la barca y el Señor dice que se fue a orar. Y toda esa noche, como hasta más o menos, dicen los escritores, las 3 de la mañana o 4 de la mañana, 3 o 4, Él se quedó orando, mientras que los discípulos estaban en una situación. ¿Cuál era la situación? Remaron mar adentro y empezó una gran tormenta. Dice el evangelista que Jesús sabía, que Jesús los vio, que Jesús estaba al tanto de la tormenta en la que ellos estaban. Jesús sabía. Y después como de 8 horas, desde que ellos se montan en la barca, que están enfrentando la tormenta y están remando y están viendo a ver cómo pueden hacer. Jesús, dice el texto, sabía, y entonces, como a las 3 o 4 de la mañana, Jesús se aparece, camina sobre el mar. Y en Marcos y en Mateo nosotros encontramos que Pedro, primero ellos se asustaron, después Pedro cuando lo vio, ¿qué le dijo al Señor? Señor, que yo vaya a ti si eres tú. Y Pedro se bajó de la barca muy valientemente, pero cuando vio que estaba rodeado de tormenta, ¿qué sucedió? Se estaba hundiendo. Y el Señor lo levanta y le dice, hombre de poca fe. Se montan los dos en el barco y cuando el Señor se monta en el barco, y eso sí lo registran los 3 evangelios, ¿qué sucedió? La tormenta se calmó. De manera que el Señor ahí se está revelando como el que domina toda tormenta, como el Señor creador, como el que tiene el control sobre la naturaleza. Sobre la tormenta más grande, el Señor tiene el control. Había acabado de revelarse como el proveedor. Ante lo imposible, el Señor hizo provisión. Y aquí ahora, después que los pobres discípulos, y yo quiero que ustedes noten esto, después que los pobres discípulos, y eso no lo dice el texto pobres discípulos, eso lo digo yo, porque yo me pongo en la posición de ellos. Los hizo remar, los hizo estar en la tormenta, permitió la misma situación, les dio miedo, les dio temor. Pero Él se aparece revelándose entonces como el Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Dios creador y es todopoderoso sobre la naturaleza. Ahora, una vez que entendemos esto en este texto, cómo Jesús se revela, nosotros podemos pensar en algo tan importante. Ellos estaban en lo máximo de la gloria
Imagínense con Jesús haciendo milagros, alimentando a la gente, haciendo provisión para el pueblo. ¡Wow! Nosotros queremos ser esos siervos, nosotros queremos ser esos discípulos a los cuales Dios use para llevar el pan a la gente y que el Señor haga milagros a través de nosotros y que multiplique pan para todo el mundo. Amén. Todos queremos eso. Ahora, cuando termina eso, y todos alguna vez en la vida te has sentido en lo máximo de tu vida, tan complacido, ¿Quién se casó aquí alguna vez? Por lo menos el día que te casaste estabas en lo máximo de la gloria. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez en la vida se han sentido tan emocionados? Bueno, a lo mejor alguno se sintió emocionado cuando el tipo se murió o la mujer se fue, no sé. Ya yo sé que nos emociona casi a todos. Cuando tuvieron su primer hijo. ¡Oh! Sí, uno siente una cosa como eso. Eso es lo máximo de lo máximo. De lo más máximo de la vida. Inexplicable. Eso no se puede explicar cuando uno tiene el bebecito ahí en los brazos. ¿Verdad que no? Bueno, no sé. Cualquier cosa que tú hayas logrado y un día tan fantástico. Aunque sea alguien ha tenido aquí un día súper fantástico. ¿Sí? Es que me preocupa. Hay que orar para que el Señor les dé un día muy fantástico a todos. Ok, entonces, y le decimos, Señor, gracias por haber respondido a esta oración. Tú sí me oyes, Señor, tú sí me quieres, Padre. ¿Verdad que todos nos sentimos así súper queridos cuando el Señor hace algo que nosotros queremos? Y algo que parece tan imposible para nosotros y el Señor lo concede. ¡Guau, Señor! Gracias, Padre. Tú sí eres bueno, Señor. Pero ¿qué pasa? Ahí nos sentimos en lo máximo. Ahí en la alimentación me siento como en la alimentación de los 5,000. Me siento como ante la tumba de Lázaro cuando el Señor resucitó a Lázaro. Pero el Señor, se acaba el día, viene la noche y los manda mar adentro. Móntense en la barca y remen. Y el Señor nos dice a nosotros, móntate en la vida que tienes que vivir y vamos para adelante. Ay, nos quisiéramos quedar aquí cuando se acuerdan esos cultos de gloria que teníamos aquí, que saltábamos y brincábamos, que todo esto estaba lleno, ¿verdad que sí? ¿Quién sintió alguna vez emoción aquí por estar saltando y brincando? ¡Aleluya! Y todos están aplaudiendo por un recuerdo del pasado. Y a todos nosotros el Señor nos montó en una barca que se llama vida, porque la vida sigue, y nos dijo remen. Y nos hemos sentido en la gran tormenta de nuestra vida. Uy, ¿tú crees que solo es el coronavirus? Pero si yo te contara. Si nos compartiéramos... en un consultorio decía, por favor, les agradecemos a los pacientes no compartir síntomas, porque entonces cuando entraban donde el médico, el paciente quería decirle al médico lo que tenía, ¿verdad? En vez de que el médico diagnosticara, porque uno se le pegaba también lo que tenía el otro. Bueno, que todos hemos sufrido alguna vez de eso. Ahora, el Señor, y si compartiéramos nosotros, por eso lo dije, si compartiéramos nosotros las penas de la barca de la vida que nos ha tocado vivir, y a todos el Señor nos dijo, porque ¿cuántos están respirando aquí? Bueno, con dificultad y todo, ¿no? Pero respiramos todavía con la máscara esa. Ok, entonces nos dijo el Señor, móntense y vayan. Sigan viviendo. Y si estamos respirando, tenemos vida. Estamos en la vida. Y estamos superando o pasando, o algunos están todavía ahí que se sienten y que nos sentimos en la gran tormenta de nuestra vida. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor le dijo a los discípulos, vayan. Si estamos vivos, es voluntad de Dios que tú estés aquí y ahora y estés vivo. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que tú sigas remando a pesar de la tormenta.
Es voluntad de Dios. Hoy el Señor viene a decirte a ti, no importa, la tormenta, sigue remando. Mira cómo has crecido en la fe. Mira cómo estamos hacia adelante. Sí, en la tormenta, pero hacia adelante, no nos hemos hundido. La barquita con todo y que se está tambaleando, con todo y que aparece, ahora sí, pero no nos hemos hundido. Porque estamos, amén, fortalecidos en el Señor y estamos comiendo palabra de Dios y estamos cerca del Señor y estamos obedeciendo la palabra de Dios que nos dice sigan hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, muchos estamos cansados de remar y remar y remar. Pero sabes que en ese cansancio y en ese remar y remar y remar, Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Jesús estaba viendo a los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Jesús estaba viendo a los discípulos y Jesús nos está mirando a nosotros aquí y ahora. No lo dudes. No lo dudes. Dile gracias Jesús, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Sabes, cuando enfrentamos las tormentas más grandes de nuestra vida, no esperes que una oración haga que la tormenta se vaya, porque tienes que pasar por la tormenta. Pero tienes que pasar por la tormenta entendiendo que los ojos del Señor están ahí. Que la fortaleza del Señor está ahí. Que el Señor, como veía a los discípulos y sabía por lo que estaban pasando, y esperó 8 horas. Dice que cuando la madrugada estaba más fuerte, es que el Señor vino a ellos. En lo peor, el Señor vino a ellos y el Señor está mirándonos. El Señor está mirándonos y el Señor está a punto de montarse en esa barca para aplacar esa tormenta en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús y yo sé que mientras nos mantengamos aferrados en su palabra y en la tormenta digamos, escrito está, el Señor nunca me dejará y nunca me desamparará. Escrito está, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Escrito está, el Señor cumplirá su propósito en mí. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Escrito está, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y escrito está, cómo el Señor venció la tentación. Nosotros pensamos que luego de una gloria, una gran bendición, lo que tenemos es que todo va a salir bien. No, si nosotros nos ponemos a meditar en las grandes victorias de la Biblia, Elías, después que mató a los profetas de Baal, ¿qué le pasó? Tuvo miedo y se escondió. Los discípulos, cuando alimentaron a 5,000 de la nada, se montaron en el barco, tuvieron una gran tormenta y tenían miedo. Los discípulos quizás pensaron, no, vamos a montarnos, que esto rapidito llegamos al otro lado. Si el Señor nos hizo este milagrito, este milagrote, mira, rapidito. Quizás muchos estaban pensando, pero Señor, nosotros no fuimos los que te ayudamos a repartir los panes. Y ahora nos vas a dejar ahogarnos acá. Señor, a veces uno se siente así. Señor, pero yo no soy la que oré tanto, los que ayunamos tanto, los que leemos tanto. Señor, y el Señor simplemente está mirando y está diciéndonos, vamos, sigue adelante, que yo te estoy fortaleciendo. De esto vas a salir con otra experiencia, de esto vas a salir con una nueva revelación de lo que yo soy. Y cuando el Señor se aparece, nosotros encontramos en Mateo que Pedro, el gran Pedro, el arriesgado Pedro, bueno, primero todos se asustaron. ¡Ay! ¡Un fantasma!
Y entonces el Señor les dice, no teman, yo soy. Yo soy. Bueno, Señor, dice Pedro, si eres tú, deja que yo vaya para allá, di la palabra. Y el Señor le dice a Pedro, ven. Ahora, esto nos enseña otra lección importantísima acerca de la fe. A veces uno dice, no, pero lánzate, Pedro no se lanzó. Cree. Epa, Pedro se lanzó cuando el Señor le dijo, ven. ¿Están escuchando? La fe no es tonta. La fe razona. Claro, no razona con el razonamiento humano, pero razona con la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. La palabra del Señor dice, y los proverbios están llenos de eso, que nosotros presentamos nuestros planes al Señor y Él los va enderezando. Sí dice, ¿verdad? La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que orar y tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Dice o no dice? Yo no tengo que hacer nada porque el otro lo hizo. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice a mí que yo tengo que hacer. La fe, cuando vas a hacer algo por fe, y nosotros vivimos por fe, y todo esto es por fe, pero específicamente, una situación específica para ti, yo como tu pastor te puedo dar una dirección. Yo tengo el deber de decirte lo que dice la Biblia, pero no me vengas a preguntar a mí lo que tienes que hacer. Eso tienes que buscarlo tú con el Señor. Mi deber es decirte lo que dice la Biblia. Mi deber es darte algún parecer mío. Y yo generalmente lo que hago, bueno, si haces esto, te puede pasar esto. Si haces esto, si haces lo otro, te puede pasar eso. Te puede pasar esto. Quizás te presento las dos consecuencias de dos decisiones que puedas tomar. Pero la decisión es tuya porque el Espíritu Santo de Dios te habita. Yo, ni ningún pastor es ningún oráculo, ni ninguna piedra mágica donde tú vas a buscar que se te abran los caminos. No, yo te guío con la palabra de Dios. Y lo mismo que tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. Es más, yo aquí quisiera preguntarle a todos ustedes, vamos a echar suerte, vamos a ver. ¿Nos juntamos todos o nos separamos? ¿Qué más? Lo que sea. Eso es más fácil, ¿no es más fácil? Pero lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros es que aumentes tu fe, que tu comunión con Él crezca. Y esa tormenta hizo que Pedro, en caso de Pedro, y para los otros hubo otra experiencia, fueran fortalecidos y cada quien vivió la tormenta desde su punto de vista. Pedro, el más arriesgado, le dijo al Señor, Señor, di y yo voy. El Señor dijo, él se lanzó, pero tuvo miedo y se estaba ahogando. Pero ¿cómo? Escucha, como fue el Señor que le permitió, que le dijo ven, el Señor lo levantó. Hay muchos que hacen cosas sin una palabra del Señor y después cuando se están ahogando, se terminaron de ahogar y decimos, ¿pero qué? Pero es que tú te lanzaste fuera del barco antes de escuchar la voz clara, la voz segura. Y yo oré y yo ayuné, pero tú busca la dirección del Señor. Díselo a ti mismo. Busca la dirección del Señor. Dios habla claro. Dios es firme, pero ¿cómo sé? Tú vas a sentir mucha paz, seguridad. Mire, yo he tomado decisiones con las que nadie ha estado de acuerdo. Y yo generalmente solo buscaba que estuviera de acuerdo mi esposo, que ese era el único que en cierto sentido debía estar de acuerdo conmigo. Yo no podía hacer nada si él no estaba de acuerdo. Pero algunas cosas él me decía, decide tú. Y algunas cosas yo las decidía porque yo sabía que sí y sí. Y sí, cuando Dios te habla, tú vas a estar bien seguro. Tú no vas a tener intranquilidad. Busquen eso. O sea, la manera de saber si yo tengo que hacer algo es que no vas a tener dudas.
¿Y cómo te lo explico? Porque a veces hay una cierta inseguridad, pero al mismo tiempo uno está muy seguro. ¿Me habré explicado? Bueno, cuando tú tienes comunión con el Señor, eso es fácil. Pero lo importante es mantener comunión con el Señor y saber quién es Dios para ti. Ahora, Pedro es rescatado, ¿verdad? Y muchos, cuando recibimos una palabra del Señor, si nos estamos hundiendo, el Señor viene a nuestro auxilio. Mira, no te preocupes, el Señor va a venir en tu auxilio en el nombre de Cristo Jesús. Pero tienes que estar seguro de que tú estás en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor. A veces dicen, no entiendo la Biblia. No importa, sigue leyendo y sigue orando, sigue pidiendo al Espíritu Santo que te hable. Eso es un ejercicio. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y parte de ejercitarse en el Evangelio de Jesucristo es orar, leer la Biblia. Espíritu Santo, no entiendo, ayúdame a entender. Tú escuchas a tus maestros, escuchas a tu pastor y el Señor te va dirigiendo poco a poco, pero tienes que hacer algo. No te puedes quedar solo con la comida que se te da. Tú tienes que tener una comunión personal con el Señor. Por ejemplo, yo les dije, vayan a su casa y lean la historia en los 3 evangelios. Eso les va a abrir para ustedes mismos algo que tú ahora no tuviste aquí. Aquí hubo como una inducción, una apertura a lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si tú me haces caso y vas a tu casa y lo lees en los 3 evangelios, a cada uno Dios le va a dar algo particular que el otro no va a tener porque es solo para ti. Ahora, importante es entonces que en las tormentas de la vida, cuando haya que tomar decisiones importantes, tú veas a Jesús y tú estés bien seguro de que Jesús te dijo, ven, busca la dirección del Señor. Una vez que el Señor se monta en la barca, cuando Jesús llega y cuando Jesús está, hermanos, hay paz. Y ya vamos a ver por qué estos tuvieron miedo. Mire, el Señor se monta en la barca, déjeme terminar acá, y la tormenta se calma. Y estos se sorprenden. ¡Wow! El Señor es capaz de calmar toda tormenta. Y nosotros estuvimos haciendo esfuerzo en la tormenta, y cuando el Señor se montó, milagrosamente cesó la tormenta. Pero ¿qué pasa? Entonces fue una pérdida de tiempo. Señor, ¿por qué no llegaste antes? Señor, yo escucho a la gente, Señor, si yo me hubiese convertido desde que nací, ¿por qué me tuvieron que pasar todas esas cosas? ¿No han escuchado? Quizás tú eres uno de esos o una de esas. Porque, el Señor sabía por lo que te tenía que pasar y por dónde tenemos que pasar. Pero confía, porque eso te va a ayudar también para ayudar a otras personas. Hay cosas que yo puedo decir y que yo puedo ayudar que tú no puedes hacerlo. Pero hay cosas por las que tú has pasado y Dios ha suplido y Dios ha venido en tu ayuda y tú has visto la mano de Dios y tú con esa experiencia puedes ayudar a otros. Cada uno de nosotros es un instrumento. Eran 12 discípulos, solo uno se lanzó, pero los otros 12 tuvieron una experiencia que contar y tuvieron algo que enseñar de esa experiencia. Todos tenemos en el nombre de Jesús algo que enseñar de las tormentas de la vida por las cuales hemos pasado. La tormenta por la cual estás pasando no es en vano. Las tormentas por las cuales has pasado no son en vano. No te compares con los demás. Tú eres una joya escogida, un discípulo especial delante del Señor. Y tú tienes una misión que cumplir, diferente de la mía, pero la tienes, diferente del otro, pero
la tienes en Cristo Jesús. No dejes que Satanás te robe esa visión. No te ahogues en la tormenta. Dilo, voy a superar. El Señor me está mirando. Y yo sé en el nombre de Cristo Jesús que esto va a ser de bendición para mí, para mi familia y para todas las personas a las cuales yo tenga que influenciar. Recibe eso en el nombre de Cristo Jesús. No dejes que Satanás te entristezca. No dejes que Satanás ponga pensamientos en tu mente y en tu corazón de que tú no vales, de que tanto sufrimiento, ¿para qué? No, levántate en el nombre de Cristo Jesús y confía, porque el Señor hará contigo grandes y poderosas cosas. Amén y amén. En el Evangelio de Marcos nosotros encontramos, mire, que ellos temieron, que ellos estaban tan sorprendidos con miedo. ¿Saben por qué? Porque dice, ellos no habían entendido la multiplicación de los panes y los peces. Y sus corazones estaban endurecidos. Así dice, así termina el texto de Marcos. Eso preocupa. ¿Preocupa por qué? Esta gente vio, esta gente fue participante del milagro extraordinario del Señor. Y en la tormenta no sabían quién era el Señor. Muchos se han hundido en esta tormenta. Muchos se han apartado en esta tormenta. Muchos se han desesperado en esta tormenta. ¿Por qué? A mí me preocupa. Podemos decir, bueno, son débiles. Pero, ¿y si es que el Señor no se les ha revelado? ¿Y si es que no han entendido y tienen el corazón endurecido? Los discípulos, el corazón endurecido. Si el Señor los escogió, si el Señor estuvo con ellos repartiendo los panes y los peces, si ya habían sido participantes de varios milagros a estas alturas, ¿por qué tenían el corazón endurecido? Porque es un proceso. Es un proceso que tenemos que ir caminando con el Señor paso a paso. El Señor sabía que ellos tenían que pasar por esa tormenta, porque el Señor tenía que hacer que ellos maduraran para la gran obra que iba a entregar en sus manos. Miren, estos hombres eran casi todos expertos pescadores y expertos en el mar. Ellos eran expertos, casi todos eran pescadores, uno que otro no, pero casi todos ellos eran expertos en las cuestiones del mar. Y yo encuentro mucha gente que por muchos años ha sido experta en suplir para su familia, porque tienen un trabajo seguro, porque tienen una profesión segura, porque tienen un esposo seguro. Yo era expertísima, súper experta. Nunca jamás en la vida tuve temor de que me iba a faltar algo. Jamás. Hasta que un día. Y yo no, oye, ese pastor. Él me decía últimamente, por eso yo lo rebobiné después que yo salí de mi shock. Él me decía últimamente, no dependas tanto de mí, depende de Cristo. Y yo me ponía brava porque toda la vida, 30 años, diciéndome que yo tengo que depender de él. Yo era súper buena dependiendo de él, en todo. Para todo, ¿verdad que yo para todo lo llamaba? Para todo, la gente que me conoce. Muchos testigos hay de eso. Yo no me despegaba del teléfono. El teléfono tenía que estar siempre prendido porque si yo iba para allá, él sabía si yo... Es más, si yo estaba aquí y bajaba el Central Madirense, él sabía todos mis movimientos. Lo informaba de todo. Es más, algunas veces me decía, no bajes. Él estaba en la casa y yo estaba aquí, yo podía bajar. No bajes, y yo no bajaba. O sea, ese era el grado de dependencia. Eso, gracias.
Ahora, últimamente decían, no dependas de mí, yo no puedo resolver nada, es Cristo. Es verdad, es Cristo. Las esposas y los esposos deben estar en mutua dependencia, ¿ok? Eso es sano. Solo que Dios me estaba preparando a mí para otra cosa. Eso es sano. Es sano. Cuidado, mujeres y hombres, ¿no? Pero, cuando lo demás falla, lo demás no está, Cristo es seguro. Cristo es la roca segura. Entonces muchos han tenido dependencia de lo que ellos pueden lograr. Los discípulos, no, vamos a montarnos. Bueno, Jesús lo dijo, nos montamos, nosotros somos tremendos pescadores, tenemos brazos fuertes, nosotros conocemos las lides del mar y cómo se maneja esta cosa, vamos para adentro. Pero había una tormenta muy, muy, muy grande y dice que duró alrededor de 8 horas. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que enseñarles a esos expertos a depender solamente de Él. Mire, uno tiene que ser el mejor en lo que haga, siempre. Uno tiene que procurar lo mejor, siempre. Uno no se tiene que echar, bueno, que el Señor me mantenga. No, tú tienes que hacer todo lo que tú puedes hacer, pero nunca jamás pienses que por lo que tú haces es que las cosas salen bien. Los discípulos de Cristo, y el Señor está buscando eso de nosotros, los discípulos de Cristo, debemos vivir de tal manera y con tal dependencia de Él que ni siquiera podamos respirar sin Él. Hacer todo lo mejor, pero entender que no es por mí, que no es por ti, que no es por lo bien que trabajes, que no es por lo bien que hagas las cosas, no, es por Él. Y muchos han sido llevados a un extremo, hemos sido llevados a un extremo. Nos pusieron contra la pared porque el Señor está buscando algo más de nosotros. El Señor está buscando una total y absoluta dependencia de nosotros. Que nosotros nos saquemos todo nuestro orgullo, que nosotros nos saquemos todo lo que nosotros somos y lo rindamos delante de Él. Y entendamos que no es por nosotros, es por lo que Él puede hacer en nosotros. Hay que vivir de tal manera, no hay que hundirse en la tormenta. No hay que ser como esta gente que tenía miedo. Y yo te digo hoy, por favor, lucha contra el miedo, porque en la tormenta escrito está. Escrito está. ¿Escucharon? Escrito está. Así se lucha contra la fortaleza del miedo. Y pidiéndole al Espíritu Santo, metiéndote con Él hasta que el Señor te escuche y hasta que ese sentimiento se vaya de ti. Y no te preocupes que en 2 días va a volver, pero tú sigue luchando porque el Señor está buscando formar una iglesia que sea absolutamente dependiente de Él. Esta iglesia no va a salir adelante por todo lo bueno que podamos hacer. Y claro que vamos a hacer muchas cosas buenas. Esta iglesia no va a salir adelante porque hagamos aquí o hagamos allá o yo me prepare en todas las ciencias teológicas y ustedes no se imaginan en dónde me estoy metiendo yo para prepararme bien. Pero esta iglesia no va a salir adelante por eso. Esta iglesia va a salir adelante porque el Señor la sustenta y la sostiene. Esta iglesia va a seguir adelante y ha seguido hacia adelante porque la formamos gente que dependemos solamente de Cristo Jesús. Y es lo que el Señor está buscando, que en las circunstancias de tormenta de tu vida no temas, no te endurezcas. Entiende que el mismo que hizo provisión, el mismo que hizo milagros ayer es el mismo que los va a seguir haciendo. El mismo que nos sostuvo durante 29 años que tiene esta iglesia y más, porque esta iglesia tiene una historia un poquito más allá. Esta iglesia va a seguir hacia adelante porque Cristo la sostiene. Y la iglesia somos todos nosotros. Esta iglesia eres tú. Esta iglesia soy yo y eres tú, todos. Y todos los que hoy no están y todos los que nos están mirando por el internet. Esta iglesia depende de Cristo Jesús. Y como Cristo la sostiene y la sustenta,
Porque como el esposo debe sustentar y cuidar a su esposa, así Cristo ha prometido cuidarnos y sustentar a su pueblo en las circunstancias de tormenta de nuestra vida. La tormenta tiene que venir a revelarnos quiénes somos, pero quién es Cristo para nosotros. La tormenta tiene que revelar con quién realmente el Señor va a poder contar de aquí en adelante. La tormenta vino a revelar quién es iglesia y quién se apartó, quién estaba por Cristo y quién estaba por otra cosa, por el pan y los peces que le daba el Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos esos discípulos que estamos creciendo en la tormenta y que muy pronto para tu situación particular, para tu situación especial, sigue remando, sigue confiando. El Señor está contigo como poderoso gigante. Y muy pronto esta tormenta y tu tormenta particular va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Va a pasar en el nombre de Cristo Jesús, y tú vas a ver la poderosa mano del Señor y la calma y la paz que solo su presencia puede darnos. Pero en medio de la tormenta, por favor, escrito está. No te olvides, ponte de pie. Ponte de pie, y si el Señor te habló hoy, si el Señor te dijo algo hoy, dile gracias, Señor. Señor, gracias. Dale gracias. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, no queremos ser como esos discípulos que estaban endurecidos porque no sabían, porque no te conocían. Queremos conocerte cada día más, Señor. Gracias porque a través de todo este año, estos meses, Señor, tú nos has mantenido. Tú nos has sostenido. Gracias porque hasta hoy, como personas, como iglesia, como tu pueblo, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Puedes decirlo conmigo, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Oramos en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios haga sensible nuestros corazones para saber y entender quién eres en la tormenta, Señor. ¿Quién eres? Eres el Dios que tiene todo dominio, todo poder, todo control y toda autoridad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Oramos, Padre Celestial, por los milagros que necesitamos. ¿Qué milagro necesitas? En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, y suplicamos, Padre, que tú, Señor, quebrantes en el nombre de Cristo Jesús todas aquellas cosas que están impidiendo que el milagro pueda ser realizado. Padre Celestial, que rápido aprendamos, porque muchas veces, Señor, el milagro no llega porque no hemos aprendido lo que tú quieres de nosotros. Pero nosotros en el nombre de Cristo Jesús estamos dispuestos, Padre, estamos dispuestos a que nos enseñes y a aprender. Perdónanos si hay alguna cosa que no hemos hecho, Señor. Perdónanos si no hemos aprendido humildad. Perdónanos si no hemos aprendido, Señor, sumisión a tu perfectísima voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre. Perdónanos cuando hemos atendido más, Señor, las noticias del mundo que nos traen confusión, que nos traen miedo, que nos traen angustia. Perdónanos cuando nos hemos envuelto tanto, Señor, en esas noticias, en esa situación que es real, pero sobre esa realidad está la realidad de nuestro Dios poderoso, está la realidad de nuestro Dios que sana, está la realidad de nuestro Dios que tiene todo dominio, poder y autoridad. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a seguir adelante creyendo en el nombre de Cristo que tú tienes el control sobre toda tormenta. Yo oro, Padre Celestial, para que cada uno sea capaz
de pasar la tormenta, cualquiera que ella sea, Señor, diciendo, escrito está. Que de la misma manera que tú venciste a Satanás, diciendo, escrito está, nosotros podamos seguir adelante y no hundirnos, Señor, en la tormenta, porque estamos parados en la roca que es Cristo. Estamos parados en tus promesas, Señor. En la tormenta nosotros decimos, Cristo sana. En la tormenta nosotros decimos, Cristo salva. En la tormenta nosotros decimos, Cristo es mi proveedor. ¿Qué es lo que tú necesitas del Señor? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es la tormenta que el Señor tiene que venir a apaciguar? Yo en el nombre de Jesús, si estás enfermo, tú di sobre la tormenta, Jesús es mi sanador. Si estás en problemas, no sé de qué índole, pero en el nombre de Jesús, cualquiera sea ese problema, tú tienes que decir, Jesús es mi proveedor. A ver, yo no sé, yo quiero que grites. Nadie te va a escuchar, pero grítalo. Son solo 5 segundos. Jesús es mi sanador. Jesús es el guiador de esta iglesia. Jesús es, dilo para tu necesidad, dilo para tu necesidad, dilo para esa tormenta que puedes estar viviendo. Declárale a esa tormenta que Jesús es, Jesús es, Jesús es, Jesús es el pastor de esta iglesia, Jesús es el pastor de esta iglesia, Jesús es el guiador de esta iglesia, el Espíritu Santo es el cuidador de esta iglesia, el Espíritu Santo es el ayudador de esta iglesia. Esa es una de mis mayores necesidades, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Decláralo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, sobre toda tormenta, Jesús es el Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recibe en esta mañana esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, aleluya, 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 aleluya. Recibe la guía del Espíritu Santo de Dios que abre ahora mismo tu mente, tu corazón. Aleluya, para que puedas recibir esa palabra, esa guía que estás buscando de parte del Señor, esa solución que estás buscando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, créelo ahora mismo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Señor. Dile, Señor, yo lo creo, Padre, lo creo en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén, gloria a Dios y amén, gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya.